Hola a todos familia, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos como siempre a un video más en este canal. En esta ocasión familia vamos a continuar con nuestra sección Principios Básicos Aeronáuticos. Y como lo estamos haciendo desde hace unos 2 videos en el canal, vamos a continuar con la navegación. En el primer video vimos todo lo relacionado a qué era la navegación, ¿sí? Y algunos cuantos principios en relación a. En el video anterior vimos qué utensilios y específicamente qué cartas de navegación existen, ¿sí? Cómo se da esta representación, esta proyección de la superficie terrestre en un mapa, qué características deben de tener, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el video del día de hoy vamos a ver cierto tipo de principios, no solamente que se aplican también a las cartas de navegación, sino que me sirven a mí o nos sirven a todos en general para realizar una navegación, para tener en cuenta a la hora de precisamente realizar nuestras operaciones, ¿ok? Bien, en este caso, la verdad es que voy a utilizar muchos colores de todo corazón, espero que se pueda ver directamente ahí en cámara, lo voy a hacer lo más representativo posible para que ustedes lo puedan entender. Bien, primero que nada con lo que tenemos que comenzar en este caso es que nosotros, como decíamos, tenemos el planeta Tierra y es precisamente el planeta Tierra donde nosotros vivimos, donde nosotros habitamos y a donde se limitan, ¿sí? O donde se llevan a cabo las operaciones aéreas. Por lo tanto, es precisamente la superficie del planeta material indispensable de estudio para el correcto desarrollo de las operaciones aéreas. En meteorología vimos todo lo relacionado con la atmósfera. Sin embargo, ahora vamos a ver todo lo relacionado con referencias de orientación, además de referencias en el terreno. ¿Ok? Bien. Decíamos en un video anterior precisamente que la Tierra es no 100% esférica, pero es esférica. ¿Qué quiere decir? Que tiene su curvatura, ¿sí? No es 100% precisa, pero es de forma curvada. Ahora, para efectos prácticos, para efectos de la navegación, la Tierra es una esfera perfectamente redonda, ¿ok? Vamos a hacer aquí una representación. Bien, aquí tenemos la superficie del planeta, lo más esférica posible. Sabemos también ya de antemano que esta tiene una determinada inclinación, ¿ok? De aproximadamente 23 grados de inclinación. Ahora, sabemos que la Tierra gira alrededor de su propio eje, uniendo, ¿sí?, la parte superior más extrema del planeta y la parte inferior más extrema del planeta. Entre los puntos superior e inferior, la Tierra va a tener un movimiento de rotación, el cual va a dar como resultado, ¿sí?, el eje de rotación del planeta. Y este eje de rotación del planeta me va a servir a mí como puntos claves de referencia para la navegación. De modo que aquí tenemos el punto, permítanme, tenemos el punto polo norte y tenemos el punto polo sur. A 90 grados, ¿sí?, se encuentra la línea ecuatorial, la cual se encuentra en el extremo más alejado del eje de rotación del punto norte y también del punto sur. Ahora, aquí entra un concepto bastante interesante y por lo tanto bastante importante para la navegación. Si nosotros observamos al planeta, es una esfera perfecta, entre comillas. Por lo tanto, si yo realizo un corte
¿sí? En la zona más alejada del planeta, la zona más ancha del planeta, yo voy a tener, ¿sí? El diámetro de la esfera. ¿Qué esfera? De la esfera terrestre. Por lo tanto, el corte realizado, ¿sí? En una esfera, ya sea vertical, ya sea horizontal, diagonal, pero que este sea hecho, ¿sí? En el punto más alejado de su centro, este corte será conocido como la circunferencia máxima o el círculo máximo, ¿ok? Mientras que si yo realizo un corte, por decir, por ejemplo, en estas partes, ¿sí? Estos tendrán precisamente un menor diámetro y por lo tanto estos mismos son conocidos como círculos menores o circunferencias menores. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un radio menor. Sigue siendo de frente, si lo viéramos desde aquí hacia acá, los veríamos que tienen una forma circular. Sin embargo, su forma circular es mucho menor, ¿sí?, que la que se encuentra precisamente en la parte que tiene el mayor radio de la circunferencia posible. Por eso esta línea, ¿sí?, que corta justo en el centro de la esfera es conocida como el círculo máximo, la circunferencia máxima, y los demás cortes realizados son conocidos como círculos menores, ¿ok? O circunferencias menores. Ahora, ¿esto por qué es importante? Si nosotros vamos nuevamente al planeta Tierra y vemos su representación, así mismo como vimos en las cartas que vimos en el video anterior, vamos a darnos cuenta de algo. Yo tengo nuevamente la circunferencia del planeta Tierra, ¿sí? Lo más esférica posible. Bien, lo más esférica posible. Dentro de esta esfera, yo tengo, ahora la voy a orientar perfectamente alineada, sin la inclinación que tiene, ¿ok? Yo tengo polo norte, yo tengo polo sur, ¿sí? Aquí polo sur, y voy a darme cuenta que la Tierra, su superficie se encuentra dividida. ¿De qué forma? Existen, ¿sí?, círculos máximos orientados de forma vertical y existen círculos menores orientados de forma horizontal. Si nosotros nos damos cuenta, va a llegar un punto en el que tanto los círculos máximos verticales como los círculos menores horizontales, ¿sí?, se van a cruzar y en el medio se va a formar un cuadrado que es conocido como cuadrante. De ahí el nombre. Este cuadrante reúne cierto tipo de características, ya sea que se encuentre sobre el terreno, la superficie terrestre, o ya sea que se encuentre sobre la superficie oceánica. Sin embargo, es importante conocer cómo se da esto. Los círculos máximos, ¿sí?, verticales, van a pasar a cortar, ¿sí?, de esta forma la superficie del planeta. Vienen por aquí, bajan, y así sucesivamente hasta terminar dándole la vuelta entera al planeta. Ahora, si nosotros somos observadores y decimos que la superficie del planeta es esférica,
Si yo veo el corte que realizan precisamente estos planos verticales, me voy a dar cuenta de lo siguiente. Aquí yo tengo la representación esférica del planeta y si le realizo un corte de perfil, voy a ver la intersección de los planos de esta forma. Así. ¿Ok? Este será un círculo máximo. Y la Tierra estaría cortada de esta forma, cortada de forma aparente. Si soy observador, me voy a dar cuenta que toda esta área de aquí es un área imaginaria, ¿sí? De la sección de corte. Pero si yo voy a mi realidad, lo que yo tengo es la representación de este corte en la superficie del planeta. La representación del corte siempre va a estar, ¿sí?, vista en la superficie del planeta. Ahora, si yo voy al globo terráqueo, a la Tierra y a su superficie, ¿sí?, y veo esta representación desde el terreno, realizada en el terreno, voy a tener la siguiente figura. La Tierra, ¿sí? Y del polo norte al polo sur voy a ver una línea que los une en línea recta y voy a comenzar a ver líneas curvadas. Estas líneas curvadas que van a rodear la superficie del planeta son círculos máximos, son los cortes realizados por los círculos máximos, pero representados en la superficie del planeta. ¿Ok? Bien. Por lo tanto, todos los círculos máximos que pueden haber en el planeta, ¿sí?, pueden haber círculos máximos infinitos. Sin embargo, a efectos de la navegación, podemos decir que puede existir un círculo máximo por cada grado de desviación. Por lo tanto, si hablamos que la Tierra es una esfera completamente perfecta, podemos decir que entre sus 360 grados, ¿sí?, de circunferencia, existen 360, ¿sí?, círculos máximos. Ahora, estos círculos máximos verticales son conocidos como meridianos. ¿Ok? Los círculos máximos que pasan a través de los puntos de referencia polo norte y polo sur son conocidos como meridianos. ¿Ok? Ahora, vamos a ver la representación horizontal de estos cortes de círculos menores. Decíamos, familia, que teníamos la circunferencia del planeta. Permítanme un momento. Teníamos la circunferencia del planeta, ¿verdad? Ahora, debido a que esta circunferencia es lo más esférica posible, teníamos círculos máximos y círculos mínimos. Por lo tanto, cortes que se realizan en la superficie del planeta. Si igualmente recordamos y somos observadores, decíamos que teníamos ya un punto de referencia horizontal. ¿Cuál era? La línea ecuatorial. Si somos también observadores, ¿sí?, nos vamos a dar cuenta que la línea ecuatorial precisamente pasa por el punto más ancho y por lo tanto separado del eje de rotación del planeta. Por lo tanto, nosotros vamos a tener esta referencia como un círculo máximo justo, ¿sí?,
en la mitad del planeta. Y vamos a tener igualmente, ¿sí?, como en la parte superior, cortes realizados a la circunferencia del planeta. Sin embargo, estos no van a converger en un punto, es decir, no se van a intersectar en un punto, sino que estos van a ser paralelos al corte de la circunferencia máxima de la línea ecuatorial. Por lo tanto, se van a encontrar aquí, siendo esta la representación de los círculos mínimos o círculos menores. ¿Ok? Si a esta representación de los círculos menores le añadimos precisamente la representación, ¿sí?, de los círculos máximos conocidos como meridianos, nos vamos a dar cuenta que aquí nace la representación que fuimos capaces de ver en el mapa o la representación de la superficie del planeta conforme de Lambert, ¿ok? Y es debido a esto que es capaz a través de esta representación conforme de Lambert, a pesar de que también tiene sus pequeños errores, porque hablamos también de que es una representación, ¿sí?, plana de una superficie curva, ¿sí?, tiene menores errores, pero sigue siendo una pequeña cantidad de error que tiene. Estos cuadrantes, esta intersección entre los círculos menores conocidos como paralelos y los círculos máximos conocidos como meridianos, los que al piloto le van a servir como referencia, ¿sí?, de el lugar en donde se encuentra y el lugar hacia en donde se va. Y es precisamente de aquí de donde parten también el principio de las coordenadas. ¿Cómo? Bien, aquí viene. Nosotros sabemos que como referencia, ¿sí?, horizontal tenemos la línea ecuatorial. Si yo me quedo únicamente con los paralelos, ¿sí?, voy a tener aquí, justo aquí, ¿sí?, mi referencia polo norte, polo sur. Ahora, ¿cómo se va a dar esta representación? Hablamos que la esfera, ¿sí?, que la Tierra es una esfera completamente perfecta. Por lo tanto, si hablamos de que existe una esfera perfecta, es una esfera tridimensional. Por lo tanto, para todos sus lados, desde el centro, existe una circunferencia de 360 grados. Ahora, si yo tomo como referencia, ¿sí?, la intersección entre el círculo máximo, que es la línea ecuatorial, y el eje de rotación del planeta, voy a tener lo siguiente. Bien, aquí tenemos una representación lateral. Hagamos cuenta que hemos cortado esta sección del planeta. Por lo tanto, tenemos aquí la línea ecuatorial. Y por aquí, permítanme, por aquí va a estar pasando el eje de rotación. Ahora, si yo mido en grados, ¿sí?, hacia acá y hacia acá, desde el centro, ¿sí?, intersección entre la línea ecuatorial y el eje de rotación del planeta, me voy a dar cuenta que aquí están 90 grados, ¿sí?, y acá, hacia arriba, voy a tener una diferencia en grados. Grados hacia el norte, grados hacia el sur. ¿Desde dónde? Desde la línea ecuatorial.
Por lo tanto, por poner un ejemplo, aquí tenía 10 grados, 20 grados, 30, 40, 50, 60, 70, etcétera, etcétera, etcétera. Grados hacia el norte, igualmente hacia el sur. Por lo tanto, aquí estamos hablando de una diferencia en grados hacia el norte y hacia el sur, refiriéndonos, ¿sí?, a los paralelos, a cómo estos dan su indicación de posición. Ahora, ¿qué pasa si nosotros, en cambio, únicamente nos referimos, ¿sí?, a los meridianos? Nosotros, familia, vamos a tener un meridiano de referencia a partir del cual nosotros vamos a realizar todas nuestras mediciones y por lo tanto desde donde nosotros vamos a ser capaces de ubicarnos de forma lateral. Si yo digo que justo, ¿sí?, tengo un meridiano de referencia de donde yo me voy a dirigir hacia los costados del planeta, suponiendo que el meridiano de referencia fuera este, que voy a dibujar aquí, hacia este costado, yo tendría el apartado este, es decir, yo tendría el este del planeta, y a partir del lado izquierdo tendría el oeste. Y por consiguiente, si a esto le agrego una medida, ¿sí?, de diferencia en grados del paralelo, ¿sí?, voy a encontrar una coordenada o voy a darme cuenta de que voy a obtener una coordenada, ¿ok? Cuando yo estoy hablando de una coordenada, mis datos van a estar en latitud y longitud. Latitud, ¿qué es la latitud? La latitud es la medición en grados, ¿sí?, referentes a los paralelos, ¿ok? Mi longitud, en cambio, va a ser mi medición en grados, ¿sí?, referentes a mi meridiano. Por lo tanto, primero voy a tener una indicación de inclinación en la superficie del planeta referente a los paralelos y después, ¿sí?, a mi meridiano. Podría ser aquí, suponiendo. Y es de esta forma como yo puedo encontrar un aeródromo, aeropuerto, ciudad, localidad, laguna, etcétera, etcétera, etcétera. La unión de varias coordenadas me va a permitir a mí conocer ya sea una ruta de navegación, ya sea el área de un país, el área de una ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esto me permite a mí encontrar un punto y encontrarme a mí en la superficie del planeta. Esto nos sirve mucho cuando nosotros, ya sea por situaciones meteorológicas adversas o ya sea por falta de referencias, pudiésemos llegar a perdernos. ¿Ok? Bien. Ahora, hablando referente a precisamente la unión de puntos que me permiten a mí realizar una navegación, nos damos cuenta, familia, que la superficie del planeta, como ya es evidente para este punto, no es completamente plana, ¿sí? Y precisamente se ve influenciada tanto por los círculos máximos paralelos y meridianos. Lo vuelvo a dibujar, ¿por qué? Debido a que estos, en plano de perfil, son cortes rectos, sin embargo, la circunferencia del planeta o la superficie es curva. Si yo me traslado de un punto a un punto B, jamás voy a moverme en línea recta de forma aparente. Mientras yo vea
en mi superficie, al ras de la superficie, que yo me estoy moviendo de un punto a otro de forma recta, ¿sí? Poniéndolo de forma más visible aquí. Si yo me muevo de este punto a este punto, para mí, como yo estoy pegado a la superficie del planeta, voy a darme cuenta que estoy caminando en línea recta, pero mi superficie es curva. Por lo tanto, mi movimiento final será un movimiento curvo. Si yo me muevo adelante, eso es en todas las direcciones lo que va a pasar. ¿Ok? Por lo tanto, si yo uno mis paralelos y mis meridianos, voy a obtener como resultado precisamente los cuadrantes que les estaba mencionando. Ahora, cuando nosotros unimos este concepto de los cuadrantes y el movimiento aparente que nosotros tenemos en relación a la superficie del planeta, nos vamos a dar cuenta que nosotros tenemos dos tipos de formas de movernos para llegar del punto A al punto B. Tenemos una forma de movimiento que nos va a dar como resultado una figura ortodrómica o una figura loxodrómica. Ahora vamos a ver esto. Si nos damos cuenta, ¿sí? El movimiento final, a pesar de que yo me he movido en línea recta, ha sido un movimiento curvo para yo llegar de mi punto A a mi punto B. Si esto lo traslado, ¿sí?, a capas más inferiores del planeta, no solo a los polos, se va a hacer mucho más evidente que si yo quiero transportarme de un punto A a un punto B, voy a tener que hacer un recorrido aparentemente, ¿sí?, circular. Pero esto no va a ser del todo así, porque para mí yo me voy a mover de forma recta, pero la circunferencia del planeta me va a dar como resultado una línea curva. Si somos igualmente observadores, nos vamos a dar cuenta que el ángulo con el cual nosotros interceptamos, permítanme un momento, bien, el ángulo con el cual nosotros interceptamos este primer paralelo no es el mismo con el cual interceptamos el segundo. Y asimismo no es el mismo con el cual interceptamos el tercero, ¿sí? Y de ahí vamos regresando al segundo y al primero. Por lo tanto, por poner un ejemplo, aquí nuestro movimiento era hacia el norte. En este punto nuestro movimiento es hacia el este y en este punto nuestro movimiento es hacia el sur. ¿Ok? Esta línea que nosotros podemos ver representada aquí se conoce como una línea loxodrómica. Una línea que a ojos del espectador, ¿sí?, es una línea curva que corta con distintos ángulos tanto los paralelos como los meridianos, pero que para la persona involucrada, y en este caso la aeronave, para poder llegar de un punto A un punto B, es necesario este cambio del ángulo, ¿sí?, que lleva desde el punto A hasta el punto B para poder llegar, a su destino. ¿Ok? Entonces, esta es la explicación de por qué cuando nosotros vemos precisamente la representación de un mapa plano, les voy a poner un ejemplo, busquen FlyRadar 24, seleccionen una aeronave que se encuentre sobre el océano. Vamos a darnos cuenta que la ruta que éste sigue de forma aparente es una línea curva. ¿Por qué? Porque su representación es esta de forma plana. Sin embargo, la aeronave está volando lo más en línea recta posible. ¿Ok?
¿Qué pasa si es que igualmente desde este punto a este punto, ahora lo voy a representar en el hemisferio sur para que lo puedan ver de mejor forma? ¿Qué pasa si en cambio yo, en lugar de moverme cambiando, ¿sí?, mi ángulo, mi rumbo, y ya vamos a ver precisamente todos esos conceptos, me muevo en línea recta y no soy capaz de llegar a mi destino? Yo voy a darme cuenta, ¿sí?, que voy a rodear el planeta de modo que comenzaré a rodearlo en espiral, haciendo que vaya dándole la forma de un resorte o una cimbra hasta llegar a uno de los polos, ya sea polo sur o ya sea el polo norte. Esta línea, que sí es una línea recta, entre comillas, esta de aquí es conocida como una línea ortodrómica, ¿ok? Línea ortodrómica corta con el mismo ángulo, tanto paralelos como meridianos, formando una espiral que termina en el polo norte o el polo sur. Línea loxodrómica, corta con distintos ángulos paralelos y meridianos, y me permite, por consiguiente, llegar de mi origen a mi destino. Teniendo esto en cuenta y habiendo establecido que existe también un meridiano de referencia, ¿dónde va a encontrarse este meridiano de referencia? Este meridiano de referencia se va a encontrar específicamente sobre la localidad de Greenwich en Inglaterra. Y precisamente debido a que pasa sobre esta localidad, se le da el nombre a este meridiano, el meridiano de Greenwich. A partir de este meridiano es que también se medirán los tiempos UTC, Universal Time Coordinated, ¿ok? O también conocido como horario del tipo Zulu. Es a partir de hacia el este donde se le deberá restar, ¿sí?, el horario dependiendo precisamente de la franja horaria, y hacia el oeste se le deberá sumar. ¿Para qué? Para encontrar, ¿sí?, el Universal Time Coordinated, ¿ok? Y por lo tanto existe una diferencia entre el lugar y el horario en el cual nos estamos encontrando en un punto específico y el de destino, ¿ok? Teniendo en cuenta esto, nosotros podemos pasar a ver qué son los rumbos y los cursos. El rumbo hace referencia a la inclinación en grados, ¿sí?, que tiene la aeronave con respecto a la referencia. ¿Qué referencia? El polo norte, es decir, el norte del planeta. Sin embargo, existen dos polos que el planeta tiene al momento, al mismo tiempo. El polo de referencia, ¿sí?, del eje de rotación de la Tierra, por lo tanto podríamos decir, entre comillas, el norte verdadero, ¿sí?, y el norte magnético. El norte magnético y el norte verdadero tienen una diferencia en grados entre los dos. El norte magnético siempre va a ser el cual las brújulas, ¿sí?, van a orientarse en torno al norte magnético. ¿Por qué? Precisamente por el magnetismo y el campo de magnetismo del planeta. Por eso es el campo magnético, ¿sí?, o el norte magnético, el que se tiene como referencia para las navegaciones. ¿Por qué? Porque es precisamente a través de que se hará uso la brújula, y por lo tanto la brújula, al alinearse con el indicador de rumbo y giro direccional, me van a dar como resultado el movimiento de la aeronave. Por lo tanto, el rumbo es la diferencia en grados entre el norte magnético del planeta y la orientación de la nariz de la aeronave. Ahora, ¿qué es el curso? El curso no es nada más ni nada menos entre
el desplazamiento real de la aeronave y el rumbo en grados. Vuelvo y repito, el curso no es nada más ni nada menos que la diferencia en grados entre el desplazamiento real de la aeronave y la orientación, es decir, el rumbo que tiene la aeronave referente al norte magnético. ¿Por qué? Porque aquí entra todo lo que veíamos, chicos y familia, en relación a la desviación que existe en la trayectoria de desplazamiento de la aeronave por efecto del factor meteorológico, es decir, por efecto del viento. Si a esto nosotros, familia, le sumamos la velocidad y la altitud, tenemos el resultado final, que es la navegación. De todo corazón, familia, espero que este video les haya gustado, les haya parecido interesante y más que nada que les haya servido. Si ha sido así, familia, por favor, denle like, compártanlo y háganmelo saber en la cajita de los comentarios. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que estén al pendiente de los próximos videos que se van a estar subiendo en este canal. Para ustedes, familia. Y sin más, me despido. Esto es Avexim y nos vemos en el próximo video.